Muy bien, entonces, hoy vamos a ver el tema 9 de este curso de apologética y el tema es animales puros e impuros. Para empezar la clase, vamos a hacer la oración que nuestro Señor nos enseñó. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo el mal. Amén. Iniciamos esta clase en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, por favor, les pido sí que ahorita sí apaguen sus micrófonos. Ya cuando yo haga preguntas o cuando lleguemos a la rueda de preguntas, van a poder encenderlos para poder responder, ¿sí? Entonces, por favor, apaguen sus micrófonos para no tener interrupciones durante la clase. Bien, hermanos, escuchamos por ahí que dicen los hermanos de las sectas que ellos no comen alimentos impuros, por ejemplo, como el chancho, ¿no? Porque ellos cumplen con lo mandado por Jehová Dios y nosotros los católicos no lo hacemos, no cumplimos la palabra de Dios y comemos de todo, ¿no? Entonces ellos nos leen citas bíblicas como, por ejemplo, Levítico capítulo 11, del versículo del 4 al 8. Vamos a comenzar a buscar en la Biblia Levítico 11, del 4 al 8. Levítico capítulo 11, versículo del 4 al 8 dice, pero no comerán el camello que rumia y no tiene dividida la pezuña, sino que será para ustedes impuro. El conejo que rumia, pero no tiene dividida la pezuña, será impuro para ustedes. Lo mismo la liebre, el cerdo, que tiene la pezuña partida hendida en dos uñas, pero no rumia. Será impuro para ustedes. Ustedes no comerán su carne, tampoco tocarán su cadáver. Serán impuros para ustedes. Bien, entonces, hermanos, aquí, según ellos, la orden de Jehová Dios es no comer cerdo, conejo, liebre, otros animales, pues son impuros y hacen impuro al que lo come. También nos leen parte del Levítico capítulo 17, versículo 7b del 11 al 12. Levítico capítulo 17, versículo 7b y del 11 al 12. Levítico 17, versículo 7, parte B, 11 y 12. Este será un decreto perpetuo para ellos, de generación en generación. Porque el alma de todo ser viviente está en su sangre, y yo les di la sangre para que la lleven al altar para el rescate de sus almas, pues esta sangre paga la deuda del alma. Por eso he dicho a los hijos de Israel, ninguno de ustedes comerá sangre, ni tampoco el forastero que viva con ustedes. Entonces, hermanos, aquí ellos nos dicen que según esta cita también nosotros no debemos comer sangre de ningún animal porque está prohibido y todos debemos cumplir esta ley como una ley eterna dada por Dios. Bien, si bien es cierto, se trata de una prohibición, pero solo se encuentra en el Antiguo Testamento. Y a pesar que la encontramos como ley eterna, vamos a profundizar en las Escrituras para encontrar la verdadera enseñanza. Ya vimos precisamente, hermanos, en la clase anterior de contenidos bíblicos, ya vimos que esto de ley eterna es un recurso para decir tienen que obedecer, porque Dios quería al antiguo pueblo de Israel enseñarles a obediencia, ¿no? Era un pueblo muy desobediente y en las cosas más mínimas tenía Dios se valía de eso para poder
enseñarles obediencia. Bien, entonces, los que no han participado o no han visto esa clase pueden revisarla en el YouTube, ¿sí? Ya vamos a dar la dirección electrónica. Ahora vamos a ver, ya dentro de las citas bíblicas de este tema, vamos a buscar Jeremías capítulo 31, versículo del 31 al 34. Jeremías 31, del 31 al 34. Jeremías capítulo 31, versículo del 31 al 34. Ya llega el día, dice Yahvé, en que yo pactaré con el pueblo de Israel y con el de Judá una nueva alianza. No será como esa alianza que pacté con sus padres, cuando los tomé de la mano sacándolos de Egipto. Pues ellos quebraron la alianza, siendo que yo era su Señor, palabra del Señor. Esa es la alianza que yo pactaré con Israel en los días que están por llegar, dice Yahvé. Pondré mi ley en su interior, ¿sí? Le escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarle a su compañero o a su hermano diciéndoles, conozcan a Yahvé, pues me conocerán todos, del más grande al más chico, dice Yahvé. Entonces yo habré perdonado su culpa y no me acordaré más de su pecado. Entonces, hermanos, a pesar de que en el Pentateuco encontramos mandamientos y preceptos dados a Moisés, que son presentados como ley eterna, el Antiguo Testamento también nos dice que Dios pactará una nueva alianza, ¿sí? Nuevamente con un nuevo pueblo. Bien, entonces hemos visto en Jeremías 31, el 31 al 34, nos dice que Jehová Dios, para los protestantes, Yahvé, como se le llama a Dios en el catolicismo, en la antigua, que es el verdadero nombre de Dios en el Antiguo Testamento, nos dice que en el futuro se pactará una nueva alianza, distinta a la pactada con Moisés. Ahora vamos a buscar Hebreos capítulo 8, versículo del 6 al 10. Hebreos 8, del 6 al 10. Hebreos capítulo 8, versículo del 6 al 10. Dice, pero ahora Jesús celebra una liturgia tanto superior cuanto es mediador de una alianza, mucho mejor fundada en promesas mejores. Si la primera alianza no mereciera críticas, no habría que buscar otra. Pero Dios mismo la critica cuando dice, vienen días, palabra del Señor, en que pactaré una nueva alianza con la casa de Israel y de Judá. No será como la alianza que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos del país de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi alianza, por lo cual yo también los descuidé, dice el Señor. Esta es la alianza que pactaré con la raza de Israel en tiempos que han de venir. Palabra del Señor. Pondré mis leyes en su mente y las grabaré en su corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Bien, entonces, con Jesucristo, hermanos, se tiene la nueva alianza. Pero esta nueva alianza, a diferencia de la antigua, esta alianza es perfecta. Bien, entonces, la nueva alianza que pacta nuestro Señor Dios con nosotros es perfecta a través de Jesucristo su Hijo. Vamos a buscar ahora Hebreos capítulo 10, versículo 9. Hebreos 10, 9. Hebreos capítulo 10, versículo 9 dice, entonces sigue, aquí estoy yo para hacer tu voluntad,
Con esto, anula el primer orden de las cosas para establecer el segundo. Hermanos, nuestro Señor, al celebrar una nueva alianza, anula la antigua y la deja sin efecto. Ahora vamos a buscar Efesios capítulo 2, versículo 15. Efesios 2:15. Efesios 2:15. Efesios capítulo 2, versículo 15, dice, destruyó el sistema represivo de la ley e hizo la paz. Reunió a los dos pueblos en él, creando los dos un solo hombre nuevo. Entonces, hermanos, la ley de Moisés era imposible de cumplir y esta nueva alianza une a los dos pueblos, ¿sí? Para formar un nuevo pueblo de Dios. Junta al pueblo antiguo de Israel, a los que creyeron en Cristo, con los paganos que creyeron en Cristo. De los dos, todo el que crea en Cristo pasa a formar parte de ese nuevo pueblo de Dios. Ahora vamos a buscar Lucas capítulo 22, versículo 19 al 20. Lucas 22, del 19 al 20. Lucas capítulo 22, versículo del 19 al 20. Lucas capítulo 22, versículo 19 al 20, dice, después tomó pan, y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar diciendo, esta copa es la alianza nueva sellada en mi sangre, que es derramada por ustedes. Entonces, hermanos, Jesús es el Cordero Pascual con el cual se sella esa nueva alianza. En la antigua alianza, en el tiempo de Moisés, se sacrificaban corderos como símbolo de esta alianza. Ahora el nuevo Cordero Pascual es Jesucristo. Y mediante su sangre es la que se sella esta nueva alianza. Ahora vamos a buscar Marcos capítulo 9, versículo 7. Marcos 9, 7. Marcos capítulo 9, versículo 7. Marcos 9, 7 dice, en eso se formó una nube que los cubrió con su sombra y desde la nube llegaron estas palabras, este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Bien, entonces, hermanos, acá claramente vemos que el Padre nos dice que debemos obedecer a Cristo. Si se acuerdan de ese pasaje, estaba Moisés, ¿sí? Y Elías. En ese momento, los cubre esa nube junto con Jesucristo y se oye la voz del Padre, ¿no? Diciendo que debemos hacer caso a ¿quién? A Jesucristo. Es el que da la nueva ley, con el que se hace la nueva alianza. Entonces, ¿a quién debemos obedecer? A Cristo, las enseñanzas de Jesucristo. Bien, entonces, hermanos, ya entendiendo que la ley de Moisés se queda nula, vamos a dar las razones por qué el Pentateuco presenta estas provisiones que habíamos visto del capítulo 11 del Levítico, ¿sí? Sobre los animales o los alimentos impuros. Bien, primera razón es por higiene, ¿sí? Por ejemplo, hermanos, la carne de cerdo que nos menciona, la prohíbe el Levítico 11:7, puede acarrear enfermedades, especialmente donde hace mucho calor y hay poco aseo, ¿sí? Recordemos, el pueblo de Israel, ¿dónde vivía? En el desierto, ¿sí? Entonces, mucho calor y muy poco aseo porque no había casi agua, no había agua. Entonces,
es un motivo de limpieza, para mantener la salubridad dentro del pueblo mismo. Entonces, no había sal, la sal era carísima en esa época. ¿Ya? Miren, en la época de nuestro Señor Jesucristo y muchos siglos antes, la sal valía tanto como el oro. Si a los soldados no se les pagaba en oro directamente, se les pagaba el peso del oro en sal, porque costaba lo mismo. Entonces la sal no era algo común como ahora en nuestros tiempos, ¿no? Que tenemos la sal en la cocina de la casa, ¿no? Bien, les decía que la gente que tiene creencias ahora, por ejemplo, dice que es de mala suerte, ¿no? Entre comillas, derramar sal. Pero los romanos, en la época de nuestro Señor Jesucristo, derramaban sal en toda la casa como símbolo de buena suerte, para que les vaya bien, ¿no? Entonces la sal era muy cara, entonces no se podía conservar los alimentos porque no había ni refrigeradoras, ni hielo, ni sal. La sal era escasa, carísima. Entonces, normalmente los alimentos se descomponían, dejándolos a la intemperie, ¿sí? o expuestos al calor. Y eso pasaba en el pueblo de Israel. Bien, el segundo motivo por el cual el Pentateuco presenta estas prohibiciones es por motivo religioso, hermanos. Por ejemplo, ¿no? El pueblo aprende a obedecer a Dios en las cosas más sencillas de exteriores. De esa forma lo prepara para obedecer cuestiones más trascendentales que lo lleven a la santidad. Hermanos, recordemos que aparte de los 10 mandamientos, la Biblia, el Pentateuco, contiene 600 preceptos, ¿sí? Que eran disposiciones también que se tenían que cumplir. Cuando los fariseos se jactaban de conocer la ley, no eran los 10 mandamientos, ¿no? No solo eran los 10 mandamientos de la ley de Moisés, sino los 600 preceptos que contenía el Pentateuco. Entonces, eso era más difícil de saber de memoria, ¿sí? De tenerlos presentes. Entonces, de eso se jactaban los fariseos. Y esos 600 preceptos, todos eran órdenes que obligaban al pueblo a determinadas cosas. Entonces, con esas órdenes, el pueblo aprendía a obedecer en lo común, en lo corriente, para después también aprender a obedecer a Dios. Por eso había restricciones de comida, de vestimenta, ¿no? De todo tipo. Y eran 600 los preceptos que nos presenta el Pentateuco. Entonces, esas eran las dos razones por qué de las prohibiciones en el Pentateuco. Por motivo de higiene, salubridad pública, y por motivo religioso, para que el pueblo aprenda a obedecer a Dios en lo común, en lo corriente, ¿sí? en el quehacer diario. Ahora, veamos qué nos enseña el Nuevo Testamento sobre los alimentos a la luz ya de la nueva alianza pactada con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a revisar ahora Mateo capítulo 15, versículo 11. Mateo capítulo 15, versículo 11. Mateo 15, 11. Mateo capítulo 15, versículo 11 dice: lo que entra en la boca no hace impuro a la persona, pero sí mancha a la persona lo que sale de su boca. Entonces, hermanos, nada de lo que comemos hace impuro al hombre. Nada. Vamos a buscar ahora Marcos 7:15. Marcos capítulo 7, versículo 15. Es un texto paralelo al que acabamos de leer. Marcos 7:15. Marcos capítulo 7, versículo 15. Dice: ninguna cosa
que de fuera entra en la persona puede hacerla impura. Lo que hace impura a la persona es lo que sale de ella. Como les repito, es un texto paralelo a Mateo 15:11, dice lo mismo, ¿no? Que no hay nada que uno coma que lo haga impuro al hombre. Tenemos permitido comer de todo. Continuemos, hermanos. Vamos a buscar ahora Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, 17. Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, 17. Dice, piensen que el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, sino de justicia, de paz y alegría en el Espíritu Santo. Entonces, muy claro nos dice aquí San Pablo que en cuanto al reino de Dios, no dependemos de lo que comemos o de lo que tomemos. Eso no es lo importante. Continuemos buscando 1 Corintios capítulo 8, versículo del 8 al 9. 1 Corintios capítulo 8, versículo del 8 al 9. 1 Corintios capítulo 8, versículo del 8 al 9, dice, ciertamente no es un alimento el que nos hará agradables a Dios. De comerlo no será de grande provecho, y de no comer no nos faltará. Cuídense, pues, de que el uso de su libertad no haga caer a los débiles. Entonces, hermanos, para alcanzar la salvación de Dios no dependemos de los alimentos, pero sí debemos tener cuidado de no hacer caer al hermano. ¿Cómo es esto? ¿Cómo hacer caer al hermano con los alimentos o con lo que tomamos? En realidad, la Biblia no prohíbe, por ejemplo, no tomar licor, ¿sí? Dice, lo que está prohibido en la Biblia es no emborracharse. Uno puede brindar, sí, puede brindar. Perfecto, entonces. Ahora, ¿qué pasa? Si tenemos un hermano que sufre de alcoholismo, entonces, por supuesto, por más que estemos en una reunión, debemos nosotros evitar, aunque sea el brindar, para no hacer caer a ese hermano. ¿Sí? ¿Se entendió? Y eso no solo con los alimentos, sino con todo lo que puede hacer caer la tentación a los hermanos de acuerdo a la debilidad o el pecado, ¿sí? Que la persona tiene. Vamos a buscar ahora Hechos capítulo 10, versículo del 13 al 15. Hechos 10 del 13 al 15. Hechos capítulo 10, versículo del 13 al 15. Hechos capítulo 10, versículo del 13 al 15 dice, entonces la voz le habló, Pedro, levántate, mata y come. Pedro contestó, de ninguna manera, Señor, jamás he comido nada profano o impuro. Y se le habló por segunda vez, lo que Dios ha purificado, no lo llames tú impuro. Entonces, Dios nos alimenta con su creación, hermanos. Y nosotros no debemos declarar impuros los alimentos. Nosotros como hombres, como humanos, no podemos declarar un alimento impuro. O sea, debemos comer de todo, ¿ya? Porque Dios nos ha dado, nos alimenta con su creación. Continuemos buscando citas en el Nuevo Testamento y busquemos Colosenses capítulo 2, versículo 16. Colosenses 2, 16. Colosenses 2, 16.
Colosenses capítulo 2, versículo 16 dice, por tanto, que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben, por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. Entonces, hermanos, no debemos con gusto comer lo que Dios nos da sin preocuparnos de los que nos critican porque ellos consideran erradamente impuro un alimento. ¿Sí? Debemos comer de todo. No debe preocuparnos que nos critiquen, que no comamos chancho, que no comas langostinos, que no comas pato, ¿no? Que no comas conejo. Y aquí en el Perú, por ejemplo, que no podemos comer, supuestamente no podríamos comer cuy, ya sí podemos comerlo, o el conejillo de Indias que le llaman en Estados Unidos, acá le llamamos cuy, ¿sí? Pescados que, por ejemplo, no tienen escama, en el Perú comemos pescados que no tienen escama, ¿sí? Entonces, no hay ningún problema, no debemos preocuparnos de que nos critiquen. Y si se dan cuenta, como estábamos hablando en la clase anterior, contenidos bíblicos, aquí ya habla, ojo, nos habla la Biblia ya ni siquiera de respetar el sábado, ¿sí? Ya está eliminando el sábado. Ahora vamos a continuar buscando 1 Timoteo capítulo 4, versículo 4. 1 Timoteo 4, 4. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 4. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 4 dice, porque todo lo que Dios ha creado es bueno, y no hay por qué rechazar un alimento que se toma dando gracias a Dios. Entonces, hermanos, podemos comer de todo, pero debemos dar gracias a Dios por esos alimentos. Ahora vamos a buscar Hechos capítulo 15, versículo 29. Hechos 15, 29. Hechos 15, 29. ¿Sí? Es una cita que de repente te van a decir los hermanos protestantes que igual se está prohibiendo ciertos alimentos en el Nuevo Testamento, ¿no? Que Pedro es el que prohíbe eso. ¿Sí? Bien, entonces vamos a leer. Dice, que no coman carne sacrificada a los ídolos, ni sangre, ni carne de animales sin desangrar, y que se abstengan de las relaciones sexuales prohibidas. Harán bien si se abstienen de esto, dejándose guiar por el Espíritu Santo a Dios. Entonces, lo que encontramos aquí, hermanos, es una disposición disciplinaria. Recuerden en la clase anterior, dentro de los contenidos bíblicos que estudiamos, habían disposiciones disciplinarias. Para determinado grupo destinatario, ¿sí? Específicos, porque este es un problema que surge con los cristianos de Antioquía, de Siria y Sicilia, cuando los cristianos de origen judío querían obligar a los hermanos cristianos de origen pagano a cumplir la ley de Moisés, ¿sí? Entonces, esta disposición disciplinaria lo que busca es no cerrar la puerta a los paganos que querían convertirse en cristianos, ¿no? Porque esto no es una enseñanza, sino una disposición disciplinaria. Fue por un momento, y ya más adelante, incluso San Pablo clarifica todo. Vamos a buscar Tito, capítulo 1, versículo 15. Tito, capítulo 1, versículo 15. Tito, capítulo 1, versículo 15. Tito 1:15 dice,
todo es limpio para los limpios, pero para los manchados que se niegan a creer, nada es limpio. Hasta la mente y la conciencia la tienen corrompida. Muy bien, entonces San Pablo claramente en esta carta a Tito nos dice que nos clarifica todo. Dice que solo los que se niegan a creer en Cristo Jesús y la nueva alianza son los que continúan en la oscuridad y en la corrupción pensando que los alimentos, ciertos alimentos son impuros. O sea, que no podemos comer o beber ciertos alimentos. Bien, entonces aquí queda clarificado todo, ¿sí? Ahora ya sabemos, hermanos, que podemos comer de todo, siempre dando gracias a Dios por los alimentos que recibimos de Él. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar la rueda de preguntas, así que pueden abrir sus micros y realizar las preguntas que quieran, o si no, también por el chat pueden realizar las preguntas para poder responderles. A ver, ¿alguno que tenga una pregunta sobre el tema? ¿Le queda alguna duda? Puede abrir su micro y realizar la pregunta. O también pueden escribir por el chat. Buenas noches, hermano. Hasta el momento está entendible, pero no sé si de aquí o más adelante va a tocar el tema de la transfusión de sangre, que no lo realizan nuestros hermanos separados. Hermano Daniel, ¿no? ¿Sí? Así es. Bienvenido, hermano. ¿Usted de dónde es, hermano? Que no, bueno, lo veo por primera vez aquí en clase. Estuve la anterior vez igual. Soy de Bolivia. De Bolivia, hermano. Qué gusto. Bueno, la transfusión de sangre, este es el tema en realidad, ¿no? La sangre, como ellos dicen que no, que está que Yahvé o Jehová, Dios, en el Antiguo Testamento manda a decir que la sangre no se puede tomar ni comer, entonces que hace impuro al hombre, entonces no puede ni siquiera tocarlo, más de los animales, peor de los animales impuros, ¿no? ¿Sí? Esto también lo vamos a ampliar un poquito cuando vamos a tocar el tema de sectas, vamos a tener una clase de testigos de Jehová, de adventistas, y vamos a tocar un poquito más el tema con respecto a la sangre y el alma, ¿no? Pero como les repito, eso es lo que les puedo decir rápidamente, ¿no? El tema que viene de ahí, de esa ley o ese precepto del Antiguo Testamento de la ley de Moisés. Recordemos que si nosotros nos llamamos cristianos, seguimos a Cristo, no seguimos a Moisés. La alianza que nosotros debemos seguir es la alianza con Cristo, no con Moisés. El Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a venir, de la luz que es Cristo Jesús. Bien, entonces, ¿se puede hacer transfusiones sanguíneas? Sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema, porque ahí no está el alma. Bien. A ver, hermana Carmen nos está escribiendo por el chat. ¿Cómo podemos dar razón? Nos dice, si uno toma la decisión de no comer carne los viernes por amor a Dios, frente a otras personas del trabajo, por ejemplo, que sin tener que ofender a los compañeros mientras comemos. Bien, lo que usted, hermana, nos dice, hermana María del Carmen, imagino que es de Oruro, ¿sí? Es cuando nosotros hacemos lo que es se me fue la palabra, el ayuno, ¿sí? Cuando hacemos el ayuno. No hay ningún problema nosotros por ayunar. En realidad tenemos que ser claros con nuestros hermanos, ¿no? Si nosotros los respetamos a ellos, también debemos pedir respeto, ¿sí? Ahora, puede ser que compañeros de trabajo sean católicos o no católicos, ¿no? Porque muchos católicos no hacen ayuno tampoco.
pero no es nada de malo, es una purificación para el cuerpo, ¿sí? Es algo que nosotros estamos dando como un pequeño, se puede decir, sacrificio por amor a Dios, ¿sí? Es un acto, es un sacrificio por amor a Dios. Y no lo debemos avergonzar, ¿no? Bien. La hermana Rosario Frías nos dice, hermano, ahora queda claro, antes como existía la confusión de comer muchas especies referidas a los animales, pero queda en mí la duda según los mandamientos. Para comer carne necesariamente se debe carnear. Bueno, ese término no lo conozco y eso es dar muerte. Entonces sería un pecado según los mandamientos. Nos instruyen ni matarás. Nos instruyen ni matarás. Cuando el Antiguo Testamento, bueno, le dice no matarás, en realidad se refiere entre humanos, ¿no? Ahora, recordemos que en el Génesis ya Dios mismo nos pone a disposición todo para poder comer, ¿sí? Todo nos entrega como alimento. Nosotros sí, como seres humanos, tenemos que ser cuidadosos, sí, de la creación de Dios. Ahí viene lo otro, ¿no? Por eso que hemos hecho mal en desaparecer muchas especies, ¿sí? Hacemos daño al planeta, estamos haciendo daño a la creación de Dios. Dios nos ha puesto sobre todo, pero tenemos que cuidar su creación. Los humanos somos responsables de la creación de Dios. Y ese consumo de alimentos y de explotación de la tierra tiene que ser, como repito, responsable. No podemos agredir la creación de Dios, ¿sí? Ahora, ya científicamente, ¿sí? También lo podemos demostrar que nosotros los humanos, los seres humanos, estamos hechos para comer de todo. Por eso que nuestra dentadura tiene en parte para moler, para desgarrar, por esa razón, ¿sí? Entonces nosotros podemos comer de todo. Cuando se habla del no matarás es a nuestros semejantes, ¿sí? A ver. La hermana Berta dice, sobre las bebidas alcohólicas, ¿es necesario consumirlas para decir que uno se divierte y es alegre? Sin exagerar, por supuesto. Tenemos que ser modelo de vida en Cristo. ¿Y cómo aconsejar entonces mejor abstenerse a hacerlo sin ofender al hermano? A ver, bien. No recuerdo ahorita exactamente la cita, pero hay unas citas en la Biblia, por ejemplo, que dicen que Jesucristo es un borracho, ¿no? ¿Sí? Al mismo Jesucristo le dicen que es un borracho porque anda tomando vino. ¿Ya? Así lo acusan de borrachera, ¿no? Bien, entonces hay que brindar, no hay que exagerar. Nosotros sabemos que si uno puede tomar una copa y es más que suficiente una copa, perfecto. Si es 2 copas en otra persona, perfecto. Pero si ya tú sabes que si de esa copa te pasas a la segunda y eso ya indica en ti que te vas a marear, por supuesto ya no tomar la segunda. Y si con una sola o con la mitad de una sientes ya ese efecto de mareo, es mejor no tomarlo. Ahora, cuando las sectas normalmente dicen que ellos no toman, ¿sí? Es simplemente en lo externo, ¿no? Para dar una imagen de santidad. Pero si vemos en todo el Nuevo Testamento, a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo, Él tomó vino y en donde iba Él, le daban vino. El vino era una bebida desde esa época, ¿sí? Incluso cuando instaura la nueva alianza y la Eucaristía, que toma pan y toma vino, ¿sí? Bien, recuerden el primer milagro de nuestro Dios Jesucristo, ¿qué fue? Las bodas de Caná, ¿no? ¿Sí? 600 litros de vino, ¿no? O sea, no lo van a acusar a Cristo de alcohólico, ¿no?
porque hizo para, o sea, ya la fiesta estaba empezada, sí, el matrimonio estaban celebrando y 600 litros de vino, porque eran de 100 litros cada tonel, que era de agua, todavía de agua para la purificación. Entonces, el mejor vino todavía, ¿no? Entonces, no por eso vamos a pretender que vamos a tener que tomar al extremo, no. Pero sí podemos brindar con medida, ¿no? Lo que la Biblia prohíbe, como les repito, es la borrachera, ¿sí? Buenas noches, hermano Marco. A ver, sí, hermana. Sobre el vino, los adventistas dicen que en las bodas de Caná, donde dice la palabra de Dios, Jesús tomó vino, pero no era un vino fermentado, sino un vino que recién se prepara y que no tiene alcohol. ¿Es verdad eso? A ver, hermana, ¿dónde encontraron los adventistas los barriles en los que convirtió Jesucristo el agua en vino? Primera pregunta le haría yo a esos adventistas, ¿no? Ahora, el vino es vino, ¿sí? El vino es fermentado. No hay vino que no sea fermentado, sino sería jugo de uva. ¿Sí? De uva. Jugo de uva, pero no sería vino. Y claramente vino, no dice otra cosa. Así que nosotros no, lo que pasa es que lamentablemente los hermanos, ellos cambian el sentido de lo que dice la Biblia. Ellos afirman o pretenden afirmar tergiversando las citas o las situaciones, ¿sí? Entonces es vino, no es otra cosa, es vino. Incluso la Biblia recomienda que para ciertos males estomacales, dice, no, producir problemas de digestión, tomar vino. Está en la Biblia esa cita, ¿sí? A ver, vamos a ver el chat. Dice la Biblia, dice algo sobre la forma de sacrificar los animales. Sí, hermana Cintia, sí, la Biblia en el Antiguo Testamento dice hay una forma de sacrificar animales. ¿Ya? ¿Por qué razón? Bueno, en el Antiguo Testamento, ojo, ¿qué es el Antiguo Testamento? ¿Sí? Ellos cumplían la ley de Moisés y había un procedimiento para sacrificar los animales y se tenían que desangrar los animales de cierta forma. Y por eso que había la tribu de Leví, era la tribu sacerdotal, y había tantos sacerdotes, ¿no? Ocupados en ver lo que era impuro y lo que no era impuro, ¿sí? Entonces, si se mataba un animal de forma incorrecta, el levita era el que decía es impuro, no se puede comer ese animal. O sea, si uno tenía en su casa una gallina, en pocas palabras, y la iba a matar para poder comérsela, tenían que certificarle que estaba bien, o sea, había sido sacrificada bajo la ley de Moisés sin ser manchada ese animal. ¿Sí? Entonces, incluso los judíos hasta ahora hacen esta certificación, por si acaso. Los judíos de la actualidad hacen esa certificación. La comida se llama comida kosher. La comida kosher que viene incluso ya está envasada, es de la certificación que cumple la ley de Moisés, que es carne o alimentos que son puros, que no son impuros. Es la comida kosher. ¿Ya? Que hay distintos símbolos de comida kosher. Hasta ahora, los judíos de ahora siguen con eso. ¿Sí? Dice en Corintios 8:8 se menciona que la salvación no depende de lo que comamos. ¿Cómo responder a un hermano separado que toma esta cita bíblica para decirnos que nosotros sí comemos el cuerpo y la sangre de Cristo? A ver, no entendí muy bien lo que dice acá la hermana Julia Antequera. En Corintios 8:8 se menciona que la salvación no depende de lo que comamos, pero ¿cómo responder si un hermano separado que toma esta cita bíblica para decirnos que nosotros sí comemos el cuerpo y la sangre de Cristo? Sí, el verdadero Cordero Pascual. Eso es una diferencia. Nosotros comemos el cuerpo y la sangre de Cristo, no comemos cualquier alimento. ¿Sí? El mismo Señor nos lo mandó.
El Señor dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Y yo lo rescataré, ¿no? Lo llamaré en el último día. Entonces, es una orden del Señor. A Él hay que comerlo. ¿Sí? Entonces, dependemos sí de la salvación de Cristo, no de la salvación de comer o no comer un animal. No podemos comparar semejante atrevimiento, ¿no? Comparar un alimento cualquiera con el alimento que es Dios. O sea, es un horror a llegar a afirmar eso, ¿no? Nuestro Señor dijo que nosotros nos debemos alimentar de Él. Y la gente, los judíos, se escandalizaban por eso, ¿no? Muchos dejaron de seguirlo por esa razón, porque Él ordenó que lo debían comer. Y así lo entendieron y por eso lo dejaron, porque ellos entendieron que tenían que comérselo a Él físicamente, ¿no? Bien, pero es el nuevo Cordero Pascual. Ah, sí, hermana Berta, dice, pues eso toman los evangélicos judíos, sí, los jugos de uva, los mormones, cuando hacen su representación de la Santa Cena, sí, ellos utilizan agua, no utilizan ningún otro tipo de bebida, ¿no? Y algunos toman jugo de uva, pues. Y como dice el padre Luis Toro, comen galletas con Coca-Cola, ¿no? Por hacer la representación de la cena del Señor, ¿no? O sea, ellos, hay galletas con Coca-Cola para ellos. No, es un mero símbolo para ellos. Para nosotros no es un símbolo, es el cuerpo y la sangre de Cristo. Es muy, muy diferente, ¿sí? Y en la Sagrada Eucaristía, ese poder dado a los apóstoles y en sucesión a los sacerdotes para que se haga ese milagro siempre, ¿sí? De que el cuerpo, el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Y nosotros tenemos a nuestro Señor vivo, ¿sí? Entonces nosotros nos alimentamos de Él cada vez que asistimos a una Eucaristía. Bien, ¿alguno más que tenga alguna pregunta? Ya el chat creo que he respondido todas, ¿sí? Hermano, yo una pregunta más. Sí, Bueno, hermano. no sé si es una pregunta o es un aporte más, ya que sería bueno también aclarar este punto, ¿no? En el Antiguo Testamento se habla del sacrificio de los animales como ofrendas al Señor, y estos alimentos hay que tener en cuenta que los sumos sacerdotes se lo comían, ¿no? Lo cual también era prohibido ante la ley porque era dedicado a Dios. Uno. Otro, que la gente, mediante el sacrificio que hacía de estos animales, y esto hay que tener muy en cuenta también que es por esta razón que Jesús también se enoja, ¿no? En Jerusalén al destrozar a los puestos de venta de los comerciantes, porque cada gente compraba su perdón de acuerdo al pecado que cometía, ofrendaban un cierto tipo de animal y el tamaño también, ¿no? Entonces eran animales de expiación de los pecados, ¿no? Uno, y si era para matar los pecados, ¿no pecaban en ese momento los sumos sacerdotes al comerlo? A ver, yo lo que tengo, a ver, vamos por partes. Primero, la ley de Moisés o los preceptos dicen que tenía uno que ir a pagar el diezmo, ¿sí? Esas son las citas del diezmo, que también la vamos a ver en el tema del diezmo, pero dice que para que llevar el diezmo, si tú vivías muy lejos del templo de Jerusalén, entonces te permitía el animal o el diezmo que tú ibas a entregar, lo podías cambiar por monedas para que se te haga fácil el ir hasta el templo de Jerusalén, ¿no? Trasladarte hasta Jerusalén. Y ya en Jerusalén, tú con el dinero que tenías, volvías a comprar lo que tenías que entregar de diezmo. Por eso es la razón en realidad que había comerciantes fuera del templo de Jerusalén. ¿Sí? Hay citas textuales de lo que estoy diciendo, y eso lo vamos a ver en el tema del diezmo. Ahora, recordemos que también dentro de lo que se recibían los sacerdotes del diezmo, había el diezmo del diezmo, ¿sí? Dios dice, reserva lo mejor, el diezmo del diezmo para mí, para los sacrificios,
Y el 90% que queda, eso es para la tribu, o sea, los sacerdotes de la tribu de Leví, de la cual se tenían que alimentar. ¿Sí? Los alimentos consagrados a Yahvé o a Dios son sagrados. ¿Sí? Los sacerdotes en oportunidades lo comieron. Incluso, si no me equivoco, es el rey David, ¿no? Es el que con sus soldados de hambre comen los alimentos que habían sido consagrados a Dios. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver en el tema del diezmo, que es, es la clase 25. Ahí vamos a poder tocar más citas con respecto de lo que nos está comentando el hermano sobre por qué había los vendedores fuera del templo de Jerusalén y por qué había que cambiar. Ahora, sí es cierto también lo que menciona el hermano, es que es otro tema, que es en el perdón de los pecados. Para la expiación de los pecados, había que pagar, se puede decir, una ofrenda. Y esta ofrenda era entregada a los sacerdotes para que el sacerdote haga la expiación y se le perdone el pecado al pecador, ¿sí? Incluso en el Antiguo Testamento, el sacerdote era la herramienta que Dios usaba para el perdón de los pecados en el Antiguo Testamento. No era que se arrodillaban en la esquina de su cuarto o frente a un palo y oraban y quedaban limpios de los pecados. No, eso no existe en la Biblia. La Biblia nos dice que los pecados, incluso en el Antiguo Testamento, la expiación era el medio a través del sacerdote en el Antiguo Testamento. ¿Sí? También es una clase que la vamos a ver. Esa es la confesión, ¿sí? En la clase número 15. Bien, hermanos, ¿alguna otra pregunta más? Bueno, si se han acabado las preguntas, les agradezco también, hermanos, por su participación. Vuelvo a repetir a los hermanos que no son de Perú, hay de México, hay de Bolivia, ¿sí? Gracias por su asistencia. Y vamos, les comparto ahí cómo me pueden contactar. Mi Facebook, mi Twitter, mi Instagram, el correo electrónico. Y para los que quieren seguir las clases o revisar las clases o quieren compartir las clases también, las tienen colgadas ya en el YouTube, en el canal que tengo, que se llama Vía, Biblia y Apologética. Y ahí pueden ustedes compartir las clases o revisarlas también si se les quedó alguna cita en especial, algo que quedó pendiente. Buenas noches, hermano. Disculpe, en la página de YouTube va a estar subiendo todos los temas porque revisé y se saltaron del 2 al 4. Lo que pasa, hermano, que yo en realidad recién estoy manejando el canal y el 3 estaba ahí, pero yo lo había publicado de manera privada y no me había dado cuenta. Hoy día corregí eso, ya está la clase 3, ya está como pública, o sea, ya la puede revisar. ¿Sí? Están 6 clases ya. Hoy día he publicado las 5 y las 6. A ver, hermano, gracias. Muy bien. Hermano, buenas noches. Dígame. Hermano, buenas noches. Estamos aquí compartiendo con el link de Margarita para lo que es en YouTube. Una consulta. Usted expresó respecto que algunos hermanos evangélicos celebraban la Eucaristía, bueno, algo simbólico entiendo, ¿no? Respecto a una galleta con Coca-Cola, ¿no? Entonces, no sé si en un tiempo podría programar un tema respecto a ello. ¿Qué pasa de que a esa expresión nos generó la duda, ¿no? Porque sabemos que cuando el sacerdote celebra la Eucaristía en ese momento, se genera lo que es la transustanciación, ¿verdad? Entonces, se ocurre el milagro, lo que es el cuerpo y la sangre de Cristo.
Así ¿no? es. Ahora, la consulta es, bueno, ya que expresó esa parte, nos genera un poco de duda. ¿Es necesario que sea pan y vino o puede ser algún otro elemento? Porque me parece Hermanos, que... las especies son pan y vino. Esas son las especies. No podemos cambiar las especies. Ah, ya. ¿Ya? Genial. Sí tenemos una clase que se llama la clase de la Eucaristía, la clase 16. El 16. Ya. La 16. Genial, También, excelente. o sea, todas las clases las vamos a... Todas las dudas que normalmente se tienen o todos los ataques que se tienen sobre los cuestionamientos de las sectas protestantes, las vamos a poder estudiar con este curso. Para eso es este curso, hermano, ¿ya? Entonces, Excelente. sí. Gracias. Mi consulta iba porque tengo entendido que en otros países donde había persecución de católicos y encerraban a sacerdotes, los sacerdotes del pan que recibían, ese pan que recibían ellos celebraban la Eucaristía. Entonces, eso era más que todo mi consulta. Que ellos pueden consagrar, hermano, por ser sacerdotes. Ya. Ellos pueden consagrar. Ya. Son los únicos que pueden hacer la consagración en realidad, ¿sí? Ningún protestante puede, no, porque no tiene el poder dado por Dios, porque no está dentro de la iglesia, ¿sí? El poder de cambiar, de hacer la Eucaristía, ¿no? O sea, la conversión de la transustanciación del cuerpo y la sangre de Cristo de las especies, ¿sí? Solo los sacerdotes. La hermana Berta nos comenta que sí, que dice que los mormones hacen ese rito con Coca-Cola y galletas. Hermanos, también, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, estamos saliendo en muchos países ya de la cuarentena, pero la Semana Santa nosotros los católicos la hemos pasado en cuarentena, ¿sí? Yo particularmente tengo ex compañeros de trabajo que son testigos de Jehová y, bueno, tengo sus números, entonces ellos comparten en sus estados también y vi unas fotos precisamente que ellos hacen una también en Semana Santa, precisamente hacen el recuerdo de la Cena del Señor, una vez al año la hacen ellos, ¿no? Entonces, en cada uno en su casa tenía su pan, ¿no? Con su bebida para hacer la cena. Y así la han hecho. Cada uno en su casa ha hecho la cena del Señor, ¿no? Se han hecho una videoconferencia, porque eran las imágenes de una video reunión y cada uno en su casa ha hecho esta celebración. Bien, entonces hermanos, ya ahí tienen las redes sociales, el canal de YouTube, donde pueden revisar las clases y la pueden compartir también. Bien, muchas gracias, hermano, gracias. Hermano, la clase está terminando, el próximo tema que nos toca es el culto, ¿sí? Vamos a ver el culto. Recuerden que nuestros hermanos separados dicen, nosotros vamos al culto, ¿no? Vamos a ver cuál es el culto en realidad. Así que los invito para el próximo tema, va a ser este viernes, ya voy a pasar los enlaces por las redes, por los sociales que tengo, para que puedan ustedes participar. Bien, para ya concluir, vamos a regalar una rosa a María, diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, hermanos, terminamos nuestra reunión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor los bendiga, hermanos. Buenas noches. Amén.